La última cosa buena que hizo Lauren Bessette antes de subirse a aquel avión fue intentar salvar el matrimonio de su hermana. Ese es el dato con el que quiero que empieces este vídeo, porque lo cambia absolutamente todo. Aquel viaje no era suyo. Aquella avioneta no era suya. Aquella boda a la que iban no era la suya. Ni siquiera conocía bien a la novia. Lauren Bessette se subió a un Piper Saratoga la noche del 16 de julio de 1999, porque llevaba semanas viendo cómo el matrimonio de su hermana pequeña se hundía, y porque se le ocurrió que un fin de semana juntos, los tres, lejos de Nueva York, quizá podía arreglar algo. Fue ella quien lo propuso. Fue ella quien lo montó. Y según recogió más tarde la revista Vanity Fair, cuando John dijo que sí y Caroline dijo que sí, Lauren zanjó la conversación con una frase que hoy resulta insoportable de leer. «Genial», dijo. «Entonces nos vemos en el aeropuerto». Aquel favor la mató. Tenía 34 años. Y ahora quiero que veas la segunda parte de esta historia, que es la que da título a este vídeo. El 23 de julio de 1999, Nueva York entera se paró. En la iglesia de St. Thomas More se celebró un funeral multitudinario por John Fitzgerald Kennedy Jr. y por su mujer, Caroline Bessette. Estaba allí todo el clan Kennedy. Estaban las cámaras, estaba el país. Al día siguiente, en una iglesia de Greenwich, en Connecticut, hubo otro funeral. Un servicio privado, a la luz de las velas, casi sin gente. Era el de la tercera persona que iba en aquel avión. Era el de Lauren. 2 funerales, 2 días distintos, 2 categorías de muerto. Hoy vamos a contar la historia completa de Lauren Gale Bessette, y te prometo 3 cosas. Vas a descubrir quién era realmente esta mujer, y te vas a llevar una sorpresa, porque uno de sus antiguos compañeros de Morgan Stanley llegó a decir de ella una frase que nadie se ha atrevido a repetir mucho, que a su manera puede que ella tuviera más éxito que los otros 2. Vas a entender exactamente por qué se subió a aquel avión y qué estaba intentando arreglar, que es lo más triste de toda esta historia. Y vas a saber, minuto a minuto, con los datos oficiales del informe del organismo estadounidense de seguridad en el transporte, qué ocurrió realmente en los últimos 63 minutos de aquel vuelo. Y por el camino vamos a desmontar un bulo asqueroso que lleva 27 años circulando y que culpaba de todo a una mujer que no tuvo ninguna culpa. Porque esto es lo que de verdad hace la llamada maldición Kennedy, y es la idea que quiero dejarte flotando en la cabeza durante toda la hora que viene. La maldición Kennedy solo se lleva a los Kennedy. Ese es su truco. Necesita apellidos famosos para funcionar como relato. Y Lauren no tenía ninguno. ¿De qué sirve ser brillante, hablar mandarín, escalar hasta lo más alto de Wall Street y ser una de las mujeres más admiradas de tu profesión, si el día que te matas en un avión, el mundo entero se acuerda de tu cuñado y a ti te reduce a 3 palabras? ¿Y su hermana? Vamos con Lauren. Vamos con la mujer que la historia decidió no recordar. Para entender a Lauren, hay que empezar por un detalle que casi nadie sabe. Y es que Lauren Bessette no era hija única de nada. Venía en pack. Lauren Gale Bessette nació el 5 de noviembre de 1964 en White Plains, en el estado de Nueva York. Y no nació sola, porque aquel día nacieron 2 niñas. Lauren tenía una hermana gemela idéntica que se llamaba Lisa Ann. 14 meses después, el 7 de enero de 1966, llegó la tercera, la pequeña, la que años más tarde el mundo entero conocería con el nombre de Caroline. 3 hermanas, 2 de ellas, un espejo la una de la otra. Su padre, William Bessette, era ingeniero especializado en arquitectura, un hombre que trabajaba con estructuras y con materiales, y su madre, Ann, era maestra y administrativa en el sistema educativo público de la ciudad de Nueva York. Gente trabajadora, gente competente, gente sin apellido. Y aquella familia se rompió pronto, porque los padres se divorciaron cuando las gemelas tenían 8 años. 8 años. La edad en la que todavía crees que el mundo es un sitio estable. La madre volvió a casarse con un cirujano ortopédico, el doctor Richard Freeman, y las 3 niñas Bessette crecieron en Greenwich, en Wilmington, Connecticut, que es uno de los lugares más ricos y más elegantes de todo Estados Unidos. Es importante entender lo que significa Greenwich,
porque explica muchísimo de lo que vino después. Greenwich es dinero antiguo y dinero nuevo mezclados. Es césped perfecto, es club náutico, es hijas que van a buenos colegios y que se casan bien. Y las 3 hermanas Bessette, que eran guapísimas las 3, encajaban en aquel paisaje como si hubieran nacido para él. Pero aquí está el matiz que lo cambia todo, y es que Lauren no encajó de la manera que se esperaba. Las 3 hermanas estaban muy unidas, aunque como suele pasar con los gemelos, Lauren y Lisa eran inseparables de una manera distinta, más profunda, más antigua. Y mientras Caroline iba camino de convertirse en la más deslumbrante de las 3, la que paraba conversaciones cuando entraba en una habitación, Lauren tomó un camino completamente diferente. En el Instituto de Greenwich, del que se graduó en 1982, Lauren era buena estudiante y se apuntó a un club femenino de servicio a la comunidad, las Signettes. Le interesaba más ayudar a la gente que llamar la atención. Piensa un momento en esa imagen, porque es preciosa y es reveladora. 3 hermanas guapas en el pueblo más pijo de Connecticut, y una de ellas, con 16 o 17 años, dedicando su tiempo libre a un club de voluntariado. Lauren no quería que la miraran. Lauren quería servir para algo. Y ese fue, exactamente, el rasgo que la definió durante toda su vida. También fue el rasgo que la mató. Aquí hay que decir una cosa, y hay que decirla con delicadeza, porque este canal no está hecho para enfrentar a hermanas muertas. Cuando Caroline Bessette se convirtió en Caroline Bessette Kennedy, en aquella boda secreta y perfecta del 21 de septiembre de 1996, el mundo entero se enamoró de ella. Aquella melena rubia, aquellos ojos de un azul imposible, aquel vestido de seda, aquella manera helada y elegantísima de no dar explicaciones. Caroline se convirtió de la noche a la mañana en la mujer más fotografiada de Nueva York y también en una de las más perseguidas, porque la prensa de aquellos años la destrozó con un ensañamiento que hoy sería impensable. Y en aquella boda, la dama de honor, la mujer que estuvo al lado de Caroline en el momento más importante de su vida, fue Lauren. Nunca se hicieron sombra. Todas las fuentes que hablan de las Bessette coinciden en lo mismo, en que las hermanas estaban unidísimas, y en que Lauren jamás compitió con Caroline por nada. Se querían, se veían constantemente y se cuidaban la una a la otra. Lo que ocurrió es algo mucho más banal y mucho más cruel que una rivalidad, y es simplemente que a Lauren nadie la miraba, porque cuando Caroline entraba en una habitación con John Kennedy del brazo, en aquella habitación ya no había nadie más. Existe una fotografía preciosa y demoledora, tomada en Nueva York el 15 de noviembre de 1997. Salen los 3, John, Caroline y a la izquierda del encuadre, con una cazadora de cuero, Lauren. Es una de las poquísimas imágenes que existen de los 3 juntos. Y durante 27 años, cada vez que esa foto se ha publicado, el pie decía lo mismo. John Kennedy Jr. y su mujer Caroline. Y la tercera, la de la cazadora, fue durante décadas nada más que una silueta al borde de la imagen. Y hay una cosa que se ha entendido mal desde el principio, y que quiero dejar clara antes de seguir. Lauren no vivía a la sombra de nadie. No era la hermana fracasada de la mujer que triunfó. No era la que se quedó atrás. Lo que pasa es que el terreno en el que Lauren estaba ganando, y ganando de calle, no salía en las revistas. Porque mientras el mundo entero miraba a Caroline, Lauren Bessette estaba haciendo algo que en 1999 casi ninguna mujer conseguía hacer. Estaba escalando, peldaño a peldaño, la escalera más brutal y más masculina de todo el planeta. Vamos con la carrera de Lauren, porque este es el trozo de la historia que jamás se cuenta, y es el que hace que este vídeo tenga sentido. Lauren estudió economía en el Hobart and William Smith College, y en 1987, con 22 o 23 años, entró a trabajar en Morgan Stanley. Para que te hagas una idea de lo que eso significa, Morgan Stanley era, y sigue siendo, uno de los bancos de inversión más poderosos del mundo. Aquello queda muy lejos de ser un banco de barrio, porque Morgan Stanley es la sala de máquinas del capitalismo global. Y en 1987, aquella sala de máquinas era un club de hombres. Lauren empezó como analista, que es el escalón más bajo y más duro, el de las 90 horas semanales y las madrugadas delante de una hoja de cálculo. Y entonces
hizo algo que revela cómo funcionaba su cabeza, porque paró en seco, se marchó y se metió en la Wharton School de la Universidad de Pensilvania, que es una de las escuelas de negocios más prestigiosas que existen, a hacer un máster en Administración de Empresas. Se graduó en 1991 y volvió directa a Morgan Stanley, ahora con las credenciales que necesitaba para subir de verdad. Y subió. En 1994, Lauren se fue a Hong Kong. Léelo otra vez, porque es un dato enorme. Una mujer estadounidense de 29 años se planta en la oficina de Hong Kong de Morgan Stanley en pleno auge asiático, para ejecutar operaciones de mercados de capitales en uno de los entornos financieros más agresivos del planeta. Y no solo sobrevivió, sino que arrasó. En 1996, la oficina de Hong Kong la ascendió a vicepresidenta. Y aprendió mandarín. Aprendió mandarín de verdad, hasta el punto de poder discutir de política asiática durante horas. Hay un testimonio que se me quedó clavado cuando lo leí, y viene de un lugar inesperado. Fergal Kim, que era corresponsal de la BBC y que conoció a Lauren mientras ambos vivían y trabajaban en China, escribió sobre ella en el diario The Independent poco después de su muerte. Y dijo dos cosas. Dijo que Lauren tenía el don de un intelecto formidable, y dijo que era una de las mujeres más vibrantes que había conocido en su vida. Contó que los dos se enzarzaban en debates larguísimos sobre política asiática que se alargaban hasta bien entrada la noche, y que ella hablaba mandarín. Un corresponsal de guerra de la BBC, un hombre acostumbrado a tratar con ministros, con generales y con dictadores, describiendo a una banquera de 30 y pocos años como una de las personas más brillantes que había conocido. Eso no se lo regalan a nadie. Y ahora viene el momento en el que la carrera de Lauren Bessette despega de verdad, y viene también la frase que da la vueltas a esta historia entera. En 1998, después de 4 años en Hong Kong, Lauren volvió a Estados Unidos y se instaló en las oficinas de Morgan Stanley en Nueva York, en el número 1585 de Broadway. Y en diciembre de aquel mismo año, apenas unos meses después de aterrizar, la ascendieron otra vez. De vicepresidenta pasó a principal, que en la jerarquía de aquella casa estamos a un solo escalón por debajo de director general. 1. Le quedaba un peldaño para llegar a la cima. Su trabajo consistía en vender ideas de inversión a los grandes clientes de capital privado del banco. Es decir, Lauren se sentaba delante de los hombres que movían miles de millones de dólares y les explicaba dónde ponerlos. Y la escuchaban. Con el ascenso llegó el dinero, y Lauren se compró un loft de artista en Tribeca, en la calle White, por $925.000. Casi $1 millón en 1998. Ganado por ella, sin apellido, sin herencia, sin marido famoso, sin nada más que su cabeza y 14 años de trabajo. Y aquí llega el dato que me dejó helado cuando lo leí, porque explica la injusticia entera de este vídeo. Después de la muerte de Lauren, un antiguo compañero suyo de Morgan Stanley habló con el periódico The Observer y dijo lo siguiente, palabra por palabra, que a su manera puede que ella tuviera más éxito que ellos dos, que Lauren Bessette, la hermana, la que iba de acompañante, la que aparece de refilón en la esquina de la fotografía, puede que, a su manera, hubiera llegado más lejos que la mujer más famosa de Nueva York y que el hijo del presidente de los Estados Unidos. Y cuando miras los hechos con frialdad, cuesta llevarle la contraria. John Kennedy Jr. era un hombre encantador que dirigía una revista política llamada George, que perdía dinero y que llevaba toda la vida cargando con el apellido más pesado de América, sin saber muy bien qué hacer con él. Caroline era una mujer inteligentísima y de un gusto exquisito que había trabajado en Calvin Klein y que desde que se casó básicamente se dedicaba a sobrevivir al acoso de los fotógrafos. Y Lauren, sin que nadie la mirara, estaba a un escalón de dirigir una parte de Morgan Stanley. Sus compañeros la adoraban. Adam Clammer, que trabajó con ella, se lo contó así a la revista Town and Country. Dijo que era humildísima y a la vez muy inteligente y muy serena, y que tenía un corazón enorme. Y Rose Marie Terencio, que fue la asistente personal de John Kennedy Jr. durante sus últimos 5 años y que era amiga de las dos hermanas, lo resumió en una entrevista concedida a la revista People
En marzo de 2026, hace unos meses, dijo que Lauren era increíble, que era divertidísima, muy graciosa y muy lista. Si esta historia te está atrapando, suscríbete al canal, porque lo que viene ahora es el momento exacto en que la vida de Lauren se cruzó con la maldición de la que nunca debió formar parte. Cuando Lauren volvió de Hong Kong y se compró aquel loft en Tribeca, hizo sin saberlo la elección más importante de su vida, y la más fatal. Porque aquel loft estaba a unas pocas manzanas del loft en el que vivían su hermana Caroline y John Kennedy Jr. Y su oficina de Morgan Stanley estaba, literalmente, enfrente de las oficinas de la revista George, la revista que John había fundado. Piensa en la geografía de aquello. Los tres, viviendo y trabajando, dentro del mismo puñado de calles del Bajo Manhattan. Y la consecuencia fue inmediata, porque las tres vidas se enredaron. Lauren y Caroline, que ya estaban unidísimas, se volvieron inseparables. Quedaban a comer los fines de semana, los tres juntos, ese ritual tan neoyorquino del brunch del domingo. Lauren entró en el círculo, se convirtió en parte del paisaje. Y aquí hay un detalle que casi nadie conoce y que añade una capa más de tragedia a toda esta historia. Lauren, en aquel momento, mantenía una relación sentimental con un hombre llamado Bobby Schreiber. Bobby Schreiber es abogado y periodista, es hermano de Maria Schreiber y, sobre todo, es primo hermano de John Kennedy Jr. Dos hermanas Bessette, dos hombres del clan Kennedy. La familia entera de las Bessette estaba siendo absorbida por la órbita de los Kennedy, sin que ninguna de ellas se diera del todo cuenta. Fuera de aquello, Lauren tenía la vida que quería. Le gustaba viajar los fines de semana. Salía por la noche en Nueva York, pero también iba al ballet, iba a la ópera, iba a las funciones de la Academia de Música de Brooklyn, cenaba en los restaurantes del East Village y seguía haciendo lo mismo que hacía con 16 años en Greenwich, porque iba a galas benéficas, apoyaba causas, daba dinero y daba tiempo. Aquella niña del club de voluntariado seguía dentro de la ejecutiva de Wall Street, intacta. Todo aquello es lo que Lauren tenía en el verano de 1999. 34 años, un puesto altísimo en el banco más duro del mundo, un loft en Tribeca, un novio, una hermana a la que adoraba y una vida entera por delante. Y entonces, aquel verano, empezó a ver algo que la preocupó de verdad. Y aquí tengo que parar un momento y ser muy honesto contigo sobre las fuentes, porque este canal se toma muy en serio la diferencia entre lo que está documentado y lo que se ha publicado. Lo que voy a contarte ahora procede sobre todo de la revista Vanity Fair y de las biografías escritas sobre la pareja. No hay un documento firmado, no hay una grabación. Estamos hablando de la vida privada de dos personas que llevan muertas 27 años, reconstruida a partir de lo que contaron sus amigos. Así que escúchalo con esa etiqueta puesta, como lo que se ha publicado y no como una verdad judicial. Dicho eso, lo que se publicó es lo siguiente. El matrimonio de John Kennedy Jr. y Caroline Bessette, que llevaba menos de 3 años en pie, estaba en una crisis muy seria en el verano de 1999. Y no era una crisis de las de dar un portazo. Según recogió Vanity Fair, John, que tenía 38 años, le había dicho a un amigo pocos días antes del accidente que iban camino del divorcio. El motivo que se ha señalado siempre es doloroso por lo humano que resulta. Él quería tener hijos. Ella, en aquel momento, no. Y a eso hay que sumarle todo lo demás, porque aquel matrimonio se estaba desarrollando dentro de una pecera. Caroline no podía salir de casa sin que 20 fotógrafos la persiguieran hasta el portal. La prensa la trituraba, la llamaban fría, la llamaban distante, la llamaban difícil, cuando lo único que estaba haciendo era intentar protegerse de un acoso que no había pedido y que no se acababa nunca. Y Lauren lo veía todo. Vivía a 3 manzanas, comía con ellos los domingos. Era la hermana mayor, la dama de honor, la que se apuntaba a los clubes de servicio a la comunidad, porque le importaba más ayudar que lucirse. Y a Lauren Bessette se le ocurrió una idea. Un par de días antes del 16 de julio, Lauren organizó algo, y lo montó de tal manera que pareciera lo más natural del mundo.
Los datos verificados son estos. El sábado 17 de julio se casaba Rory Kennedy, la menor de los 11 hijos de Bobby y Ethel Kennedy, en el complejo familiar de los Kennedy, en Hyannisport. John y Caroline tenían que ir. Y Lauren, según la biografía que Elizabeth Beller publicó en 2024 sobre Caroline, decidió apuntarse al viaje para que la dejaran de camino en Martha's Vineyard, donde iba a pasar el fin de semana con Bobby Schreiber y con otros amigos. Sobre el papel es una tontería logística. Un asiento libre en una avioneta, un desvío de 20 minutos, un fin de semana de verano. Pero mira lo que hay debajo, porque es lo que da sentido a este vídeo entero. Lauren llevaba semanas viendo cómo el matrimonio de su hermana se venía abajo. Y le propuso a John y a Caroline un viaje juntos, los tres, un rato de intimidad forzada dentro de una cabina diminuta, camino de una boda familiar, lejos de los fotógrafos de Nueva York. Un empujón, una excusa para que se hablaran. Y funcionó, al menos en lo inmediato, porque según recogió Vanity Fair, John dijo que sí, y después Caroline dijo que sí. Y entonces Lauren cerró la conversación con la frase con la que hemos abierto este vídeo. Genial. Entonces nos vemos en el aeropuerto. Esa fue la última gestión importante de la vida de Lauren Bessette. Y era una gestión generosa. Era, exactamente, lo que llevaba haciendo desde los 16 años, que era ocuparse de los demás. Y hay una crueldad matemática en todo esto que quiero que veas con claridad. Si Lauren no hubiera propuesto aquel viaje, John y Caroline habrían ido de todas formas a la boda de Rory, porque tenían que ir. Es decir, aquel avión habría despegado igual, con o sin ella. La única diferencia que introdujo la propuesta de Lauren fue una escala en Martha's Vineyard para dejarla a ella. Un desvío. Y ese desvío es exactamente lo que puso a aquel Piper Saratoga sobre 30 millas de agua negra, de noche, en lugar de llevarlo por una ruta distinta. Su idea la mató. Y lo peor es que era una buena idea. El precio de aquel gesto fue su vida. Antes de contarte lo que pasó aquella tarde, tengo que desmontar delante de ti un bulo que lleva 27 años circulando y que me parece, sinceramente, repugnante. Durante casi 3 décadas se ha repetido que el avión despegó tarde, porque Caroline se retrasó haciéndose la pedicura. Esa es la historia que se contó. La mujer frívola. La mujer que estaba en el spa mientras su marido y su hermana la esperaban en la pista. La mujer que, por culpa de una uña, hizo que despegaran cuando ya era de noche. Es mentira. La periodista Elizabeth Beller lo desmonta en su biografía de 2024, titulada Once Upon a Time, dedicada a la vida de Caroline Bessette Kennedy, y lo desmonta con un testigo. Según ese testimonio, Caroline salió del spa a las 5 de la tarde, y después pasó por Saks a comprarse un vestido antes de reunirse con su marido y con su hermana. Las 5 de la tarde. El avión despegó a las 8:38. Fíjate en lo que ocurrió aquí, porque es un patrón que hemos visto una y otra vez en este canal. 3 personas se matan en un accidente de aviación. El informe oficial acaba señalando al piloto, y la cultura popular, durante 27 años, decide que la culpa fue de la mujer que iba de pasajera y que se había arreglado los pies. Lo que sí ocurrió aquella tarde, y esto sí está en el informe oficial, es que la salida se retrasó respecto a lo previsto. El plan original era despegar bastante antes, con luz de sobra. Si se hubieran ido a la hora, habrían llegado a su destino antes de la puesta de sol. No se fueron a la hora. Y hay un detalle de aquel embarque que a mí me pone la piel de gallina cada vez que lo pienso. Varios testigos que estaban aquella tarde en el aeropuerto de Essex County, en Caldwell, Nueva Jersey, vieron a John Kennedy Jr. cargando el equipaje en la avioneta, y lo vieron hacerlo con muletas. Si esta historia te está llegando, suscríbete y déjame en los comentarios qué otra historia de las grandes fortunas quieres que cuente. Porque los últimos 63 minutos de aquel vuelo están documentados minuto a minuto, y son lo más difícil de escuchar que vas a oír hoy. Vamos con los datos oficiales, porque a partir de aquí todo lo que voy a contarte procede del informe del organismo estadounidense de seguridad en el transporte, el NTSB, identificador en YC99 MA178, publicado el 6 de julio del año 2000.
El avión era un Piper PA-32 R301, modelo Saratoga segunda serie, rojo y blanco, 6 plazas, un solo motor, ala baja y tren de aterrizaje retráctil. Matrícula November 9, 25, 3 November. John Kennedy Jr. lo había comprado el 28 de abril de 1999, es decir, 3 meses antes del accidente. En la inspección previa a la compra, el avión apareció en muy buen estado, con solo unas pocas anomalías menores, y el 18 de junio había pasado su revisión anual con 622 horas y 8 décimas de vuelo en la célula. El avión estaba perfectamente. Ese dato es importante, porque el informe oficial concluyó que no hubo ningún fallo mecánico. Ahora hablemos del piloto, y hablemos con respeto, porque John Kennedy Jr. también murió aquella noche, y también tenía derecho a que se contara su historia con justicia. John obtuvo la licencia de piloto privado en abril de 1998, poco más de un año antes del accidente. En su cuaderno de vuelo constaban unas 310 horas totales, de las cuales 55 eran nocturnas. En aquel avión concreto, el Saratoga, llevaba unas 36 horas, y solo 9 horas y 4 décimas de vuelo nocturno. Y aquí viene el dato central de todo el informe. John Kennedy Jr. no tenía habilitación de vuelo por instrumentos. Se había examinado del examen escrito unos 4 meses antes, y se había matriculado en el curso, del que había completado 12 lecciones de las 25 necesarias, pero no lo había terminado. Traducido a algo que se entienda. Sin habilitación de instrumentos, un piloto solo está legalmente autorizado a volar guiándose por lo que ve. Necesita ver el horizonte, necesita ver la tierra. Si se queda sin referencias visuales, está entrenado para salir de esa situación, pero no está certificado para volar así de forma sostenida. Hay otro dato del informe que muy poca gente conoce y que Salón analizó con detalle en el año 2000. De aquellas 310 horas, solo unas 72 las había volado él solo, al mando. John solía llevarse a un instructor cuando volabas a algún sitio, es decir, no estaba acostumbrado a volar solo, y aquella noche volaba solo, de noche, sobre el mar, con 2 pasajeras, con un tobillo izquierdo que se había roto en un accidente de vuelo sin motor y que le habían operado apenas 6 semanas antes. Para entonces, llevaba una férula ortopédica y un bastón. A las 8:38 de la tarde, el Piper Saratoga despegó del aeropuerto de Essex County. El sol se había puesto a las 8:14. El crepúsculo civil terminaba a las 8:47. Estaba anocheciendo. Antes de despegar, John habló con la torre de control. Fue una conversación absolutamente rutinaria, de las que se producen miles de veces cada día en cualquier aeropuerto del mundo. El controlador le preguntó si se dirigía hacia Teterboro. Y John contestó que no, señor, que en realidad iba un poco al norte de allí, hacia el este. El controlador le dijo entonces que hiciera una salida por el circuito de viento en cola por la derecha. Y John repitió la instrucción, como hacen todos los pilotos. Salida por el circuito de viento en cola, 2, 2. Esas fueron las últimas palabras grabadas de John Fitzgerald Kennedy Jr., una instrucción técnica repetida a una torre de control. Después de aquello, no hubo ninguna comunicación más, ni con el control aéreo, ni con el servicio de información de vuelo, ni con nadie. Durante el resto del vuelo, aquella avioneta guardó silencio absoluto. Y aquí hay una decisión que el informe del NTSB señala con especial dureza, y que es probablemente la más importante de toda la noche. Durante todo el trayecto, John no pidió ni una sola vez información meteorológica actualizada, a pesar de que iba pasando por el radio de alcance de varias estaciones de control a lo largo de la ruta. No preguntó. Voló con el parte que había consultado antes de salir, un parte que anunciaba condiciones visuales, cielos despejados y visibilidades de entre 4 y 10 millas. Aquel parte se había quedado viejo, porque sobre el agua, aquella noche, estaba pasando algo que ningún parte recogió. Lo que viene ahora está reconstruido enteramente a partir de los datos del radar, porque aquel avión no llevaba caja negra.
Las cajas negras son cosa de la aviación comercial. En una avioneta privada de 6 plazas, no hay nada que grabe lo que se dice ni lo que se hace dentro de la cabina. Y quiero que tengas presente un detalle antes de seguir, porque cambia la manera de escuchar todo lo que viene. Las dos hermanas, Lauren y Caroline, iban sentadas en la segunda fila de asientos. Y aquella segunda fila, en aquel modelo de avión, miraba hacia atrás. Es decir, Lauren y Caroline viajaban de espaldas al piloto, espalda contra espalda con John, mirando hacia la cola del avión. No vieron nada de lo que pasó. A las 8:40, el radar detectó al Saratoga a 1 milla al suroeste de Caldwell, a 1.300 pies de altitud. El avión puso rumbo nordeste, subió a 1.400 pies al llegar al río Hudson, giró al norte sobre el río y después viró al este, ganando altura hasta estabilizarse a 5.500 pies. Y durante casi 1 hora no pasó absolutamente nada. El avión sobrevoló la costa de Connecticut a 5.500 pies, en un vuelo de manual. Es la parte de la historia que nadie cuenta, porque es la parte aburrida. Casi 60 minutos de vuelo perfectamente normal, con 3 personas dentro que iban a una boda, que probablemente iban charlando, que no tenían la menor sospecha de nada. Y entonces llegó el agua. A unas 34 millas al oeste del aeropuerto de Martha's Vineyard, el avión encaró un tramo de unas 30 millas de mar abierto. 30 millas de agua negra, de noche, con calima. Y en ese punto, el Saratoga empezó a descender. Fue un descenso suave al principio, de entre 400 y 800 pies por minuto, la clase de descenso que hace cualquier piloto que se está preparando para aterrizar. Pero aquí está el problema, y es un problema físico, no humano. Cuando un avión se mete de noche sobre el agua y hay calima, el horizonte desaparece. No hay luces abajo, no hay estrellas arriba, porque la calima las tapa. No hay línea de costa. No hay absolutamente ninguna referencia visual. El mundo se convierte en un agujero negro sin arriba ni abajo. Y esto no es una teoría. Otros pilotos que volaron rutas parecidas aquella misma noche declararon después ante los investigadores que sobre el agua no había ningún horizonte visible por culpa de la calima. Los aeropuertos de la costa reportaban visibilidades de entre 5 y 8 millas, que sobre el papel es aceptable. Pero sobre el papel es una cosa, y dentro de una cabina, de noche, sobre el Atlántico, es otra muy distinta. Y a partir de aquí, el radar cuenta una historia que es muy difícil de leer. A unas 7 millas de la costa que se acercaba, el avión inició un giro a la derecha. Detuvo el descenso a 2.200 pies. Después volvió a subir, hasta los 2.600. Y ahí entró en un giro a la izquierda. Y mientras giraba a la izquierda, empezó a descender otra vez, ahora más rápido, a unos 900 pies por minuto. Y sin haber salido de ese descenso, entró en otro giro a la derecha. Sube, baja, gira, sube, baja, gira. Un avión buscando algo a lo que agarrarse. Y durante aquel último giro a la derecha, la velocidad de descenso y la velocidad del avión empezaron a dispararse. El descenso llegó a superar los 4.700 pies por minuto. 4.700 pies por minuto. Eso es más de 1.400 metros por minuto. Eso es caer más de 20 metros por segundo, girando, con el morro apuntando al agua. A las 9:39 de la noche se registró el último contacto, y hacia las 9:41 el Piper Saratoga impactó contra el Atlántico, con el morro por delante, a unas 7 millas y media al suroeste de Martha's Vineyard. Estaban a menos de 20 kilómetros de tierra, y ahora tengo que explicarte lo que mató a Lauren Bessette, porque no fue la avioneta, que estaba perfecta, y no fue una tormenta, porque no había ninguna. Lo que los mató se llama desorientación espacial, y es el asesino número 1 de pilotos en el mundo entero. Te lo explico de la manera más sencilla que puedo. Tu cuerpo tiene un sistema de equilibrio dentro del oído interno, y ese sistema está diseñado para funcionar en tierra, andando. Está calibrado para la gravedad de un ser humano que camina. Cuando te metes en un avión, ese sistema se vuelve un mentiroso, porque las fuerzas de un giro suave y prolongado se sienten exactamente igual
que ir recto y nivelado. Tu oído interno te dice que va recto, y no va recto. En tierra, eso no importa, porque abres los ojos y ves el horizonte, y el horizonte corrige la mentira al instante. La vista manda sobre el oído, pero si le quitas el horizonte a un piloto, si le metes en un agujero negro, sin arriba ni abajo, entonces lo único que le queda son los instrumentos del panel. Y los instrumentos le van a decir la verdad, pero su propio cuerpo le va a estar gritando, con una fuerza brutal, que los instrumentos están rotos. Ese es el infierno. Un piloto desorientado siente en cada célula de su cuerpo que va bien. Y mira el panel, y el panel dice que se está cayendo, y tiene que decidir a quién cree. Volar solo por instrumentos, ignorando lo que te grita el cuerpo, es una habilidad que se entrena durante meses precisamente porque va en contra de todos tus instintos. John Kennedy Jr. había completado 12 de las 25 lecciones de ese curso. Y hay un matiz en el informe que quiero contarte porque es justo con él. Uno de sus instructores declaró que John era capaz de volar el avión sin horizonte visible, pero que probablemente tendría dificultades para hacer otras tareas al mismo tiempo mientras lo hacía. Y aquella noche había muchas otras tareas. Estaba preparando el aterrizaje, estaba consultando cartas, tenía que cambiar el depósito de combustible, porque llevaba más de una hora volando, y tenía el tobillo izquierdo operado 6 semanas antes. El avión, poco a poco, se le fue poniendo por delante. La conclusión oficial del NTSB, publicada el 6 de julio del año 2000, fue exactamente esta. La causa probable del accidente fue el fallo del piloto al no mantener el control del avión durante un descenso sobre el agua de noche, lo cual fue resultado de una desorientación espacial. Y como factores del accidente, el informe señaló 2, la calima y la noche cerrada. Eso es todo. No hubo sabotaje, no hubo conspiración, no hubo bomba, no hubo fallo mecánico. Hubo un hombre razonablemente entrenado, en un avión perfecto, que se metió de noche sobre el agua con calima y perdió el horizonte, y detrás de él, sentadas de espaldas, 2 hermanas que se estaban muriendo sin saberlo. Durante 5 días, Estados Unidos entero contuvo la respiración mientras la Guardia Costera y la Armada rastreaban el fondo del Atlántico. Y el 21 de julio de 1999, los buzos los encontraron. El almirante Richard M. Larrabee, de la Guardia Costera, dio la noticia, y en su descripción hay un detalle que resume toda esta tragedia mejor que cualquier cosa que yo pueda decir. Los 3 cuerpos estaban cerca y debajo del fuselaje, y estaban todavía sentados en sus asientos con los cinturones de seguridad abrochados. Nadie intentó salir. Nadie tuvo tiempo de intentar nada. Los llevaron a la oficina del forense del condado en una caravana de coches, y aquella misma tarde del 21 se practicaron las autopsias. El resultado fue el mismo para los 3. Habían muerto en el impacto. Los análisis toxicológicos dieron negativo en alcohol y en drogas en los 3 cuerpos. Aquella noche los trasladaron desde Hyannis hasta Duxbury, en Massachusetts, donde fueron incinerados en el crematorio del cementerio de Mayflower. Y la mañana del 22 de julio, desde la cubierta del buque de la Armada, USS Briscoe, frente a la costa de Martha's Vineyard, esparcieron las cenizas de los 3 sobre el mar. La familia Kennedy y la familia Bessette estaban a bordo. El senador Ted Kennedy iba en aquel barco. Y allí, en el mismo trozo de agua en el que habían muerto, John, Carolyn y Loren desaparecieron para siempre. Loren Bessette había cumplido 34 años 8 meses antes. Y ahora por fin llegamos al motivo por el que este vídeo se titula como se titula. Porque lo que ocurrió a partir de aquí es lo que de verdad convierte esta historia en un escándalo silencioso. El 23 de julio de 1999 se celebró en la iglesia de St. Thomas More, en Nueva York, un funeral multitudinario por John Fitzgerald Kennedy Jr. y por su mujer Carolyn. Estaban los Kennedy al completo. Estaba el presidente de los Estados Unidos. Estaban las cámaras de todas las cadenas del país. Estaba América entera mirando. Al día siguiente, la tarde del 24 de julio,
En la Christ Church de Greenwich, en Connecticut, donde las 3 hermanas Bessette se habían criado, se celebró un servicio privado a la luz de las velas. Ese era el funeral de Lauren. Piensa un momento en la brutalidad de esa secuencia. 3 personas se suben al mismo avión. 3 personas se estrellan contra la misma agua. 3 personas mueren exactamente en el mismo instante. Y sus funerales se celebran en días distintos, en ciudades distintas, con públicos distintos y con niveles de atención distintos. Uno fue un acontecimiento nacional. El otro fue una reunión de vecinos con velas en las manos. Y el funeral es solo el principio, porque durante 27 años, cada vez que se ha contado esta historia, se ha contado igual. Murió John Kennedy Jr., murió su mujer Caroline y murió su hermana, sin nombre, sin profesión, sin loft en Tribeca, sin mandarín, sin Hong Kong, sin Wharton, sin ese escalón que le faltaba para llegar a lo más alto de Morgan Stanley, su hermana. Y quiero que veas hasta dónde llega este borrado, porque no es una impresión mía, es algo que puedes comprobar tú mismo esta misma noche. Busca en Internet cualquier artículo sobre aquel accidente. Cualquiera. Verás la fotografía de John. Verás la fotografía de Caroline. Seguramente la del vestido de novia o la de la pareja saliendo del portal de Tribeca. Y verás el titular, que hablará del hijo del presidente, de la maldición y del mar. Ahora cuenta cuántas veces aparece escrito el nombre completo de Lauren Gale Bessette en ese artículo. En la mayoría de los casos, la respuesta va a ser 0. Durante 27 años, aquella mujer no ha sido una persona. Ha sido un dato. Ha sido el tercer ocupante. Ha sido la coartada narrativa que explica por qué el avión hizo escala en Martha's Vineyard. Y hay algo más que muy poca gente sabe, y que dice mucho de la familia Bessette. Después del accidente, los Bessette hicieron algunos gestos que parecían indicar que estaban valorando demandar al patrimonio de John Kennedy Jr. Habían perdido a 2 hijas en un avión pilotado por un hombre sin habilitación de instrumentos. Tenían todo el derecho del mundo. Y según informó Salon en el año 2000, finalmente decidieron no hacerlo, aunque recibieran alguna compensación del patrimonio de los Kennedy. No demandaron, no dieron ruedas de prensa, no escribieron libros, no vendieron la historia. Anne Freeman, aquella madre que perdió a 2 de sus 3 hijas en la misma noche, se retiró al silencio y no ha salido de él. Y ahí está la última crueldad de todo esto. La familia Bessette hizo exactamente lo que Lauren habría hecho, que era comportarse con dignidad, no montar un espectáculo y no molestar a nadie. Y el precio de esa dignidad fue desaparecer del relato por completo. Detente conmigo un segundo, porque quiero decirte lo que creo que significa esta historia. Y va a sonar duro. La llamada maldición Kennedy no existe. No hay ninguna maldición. Lo que hay es una familia enorme, con muchísimo dinero, con una atracción demostrada por el riesgo y por los aviones, y con una exposición pública descomunal. Cuando pasan cosas horribles en una familia así, cosas que pasan también en miles de familias anónimas todos los años, esas cosas se convierten en un relato. Y el relato se llama maldición, porque necesitamos una explicación para lo que no la tiene. Pero fíjate en cómo funciona ese relato, porque aquí está lo que a mí me revuelve el estómago. La maldición Kennedy solo admite Kennedys. Es un club cerrado. Necesita apellidos que la gente reconozca para poder seguir contándose. Y Lauren Bessette murió exactamente igual que ellos, en el mismo asiento, en el mismo segundo, en la misma agua, y no entró en el club, porque no se apellidaba Kennedy. La maldición se la llevó por delante, y ni siquiera se molestó en anotar su nombre. Y luego está lo otro, que es lo que de verdad me duele de esta historia. Lauren no tenía por qué estar en aquel avión. Aquel viaje no era suyo. Aquella boda no era la suya. Ella estaba allí, en aquel asiento, mirando hacia atrás, porque era la hermana mayor, porque veía que la pequeña se estaba hundiendo y porque se le ocurrió que un fin de semana juntos podía arreglar algo. Se metió en aquel avión por generosidad, por hacer de puente, por ocuparse de los demás, que es literalmente lo que llevaba haciendo desde que se apuntó a aquel club de voluntariado en el Instituto de Greenwich con 16 años. Lauren Bessette murió haciendo un favor.
Y aquí es donde a mí se me revuelve algo, porque hay una lectura de esta historia que nadie hace nunca. Todos estos años se ha contado el accidente del 16 de julio como la tragedia de una pareja perfecta, como la historia de amor que el mar interrumpió. Y visto desde el asiento de Lauren, aquello se parecía muy poco a una historia de amor, porque lo que había allí era un matrimonio en crisis al que una hermana mayor estaba intentando echarle un cable. Y esa versión no vende entradas. La versión romántica que lleva 27 años vendiéndose necesita que Lauren no exista, porque Lauren, con su simple presencia en aquel avión, demuestra que aquella pareja no iba camino de la felicidad eterna. Iba camino del divorcio, y ella estaba allí para intentar evitarlo. Y esa es la lección, y es una lección incómoda, porque la vida no reparte según el mérito. Lauren era, según sus propios compañeros, puede que la más brillante de los tres. Se lo había ganado todo sola, sin apellido, sin herencia, sin marido famoso, sin una sola fotografía en las portadas. Y de nada le sirvió, porque cuando el avión se hundió, la memoria colectiva la trató como al equipaje. Y llegamos a la verdad que atraviesa cada historia que contamos en este canal. Ni la fama, ni la fortuna, ni el apellido protegen a nadie de la tragedia. Pero el apellido sí decide quién es recordado. John Kennedy Jr. tiene una isla entera de leyenda. Caroline Bessette tiene documentales, biografías y una serie de televisión sobre su vida. Y Lauren Bessette, que puede que fuera la que más lejos había llegado de los tres, ha sido durante 27 años una frase de 3 palabras al final de un titular. Y su hermana. Mira la vida de Lauren Bessette entera, de principio a fin, y verás una línea recta perfecta que va de Greenwich al Atlántico. Nació gemela, en White Plains, un 5 de noviembre. Vio a sus padres divorciarse a los 8 años. Creció en Greenwich, guapa y lista, y en vez de usar todo eso para brillar, se apuntó a un club de servicio a la comunidad. Estudió economía. Entró en Morgan Stanley con 20 y pocos años, cuando aquello era un club de hombres. Se sacó un máster en Wharton. Se fue a Hong Kong, aprendió mandarín y volvió convertida en una de las ejecutivas más respetadas del banco, a un solo escalón de la cima. Se compró un loft en Tribeca, por casi $1 millón. Salía con un primo de John Kennedy, e hizo de dama de honor de su hermana pequeña el día que ésta se casó con el hombre más famoso de América. Y el 16 de julio de 1999 se subió a una avioneta que no era suya, en un viaje que había organizado ella para intentar salvar el matrimonio de su hermana, y se sentó de espaldas al piloto, sin poder ver lo que venía. A las 8:38 despegaron. A las 9:41 se acabó todo. 5 días después la encontraron todavía sentada con el cinturón puesto, y el mundo se aprendió el nombre de los otros dos. Su historia es solo una pieza de la saga que este canal lleva años recorriendo. Ya conoces la de John y Caroline, la pareja que subió a aquella avioneta y a la que el mar se tragó. Ya conoces la de Tatiana Schlossberg y la maldición que persigue a esa familia. Ya conoces la de Ethel Kennedy, la viuda que la historia olvidó, y la de Rosemary, la hija que borraron del mundo, y la de Kik, y la de Joe Jr., y la de Eunice. Y ahora ya conoces también la de Lauren, que es la más silenciosa de todas, porque es la de la mujer que ni siquiera pertenecía a esa familia, y a la que aquella familia se llevó por delante de todos modos. Y este vídeo es especial, porque somos 25.000 personas que os habéis quedado aquí, conmigo, escuchando estas historias hasta el final. Gracias, de verdad. Y me parece que no había mejor manera de celebrarlo que rescatando del olvido a una mujer a la que llevan 27 años sin nombrar. Así que si quieres seguir tirando del hilo de los secretos más oscuros de las grandes fortunas, suscríbete, dale a la campana y déjame en los comentarios de quién quieres que hablemos ahora. Y cuéntame también qué piensas tú. ¿Crees que si Lauren se hubiera apellidado Kennedy, la recordaríamos hoy igual que a ellos? ¿Y crees que hoy, con la serie de televisión que acaba de estrenarse, por fin va a tener el sitio que se merece? Te leo. Gracias por acompañarme hasta el final y por dedicarle 1 hora de tu vida a Lauren Gale Bessette, la tercera víctima. Y si has llegado hasta aquí, hazme un último favor, que es el favor que a ella nunca le hicieron.
Di su nombre completo en voz alta una vez. Lauren Gale Bessette. Nos vemos en el próximo vídeo.